Bienvenidos a este nuevo módulo del curso de Geodesia y Sistemas GNSS. En esta ocasión vamos a comentar algunos de los aspectos esenciales relacionados con las órbitas de los satélites. Para ello tenemos que basarnos un poco en el sustento teórico que sirve de base para toda la matemática y la física y el conocimiento adquirido que ha derivado en lo que actualmente es la astronomía y la constante puesta en órbita de constelaciones de satélites a nivel mundial. Y para ello hay que hablar de la teoría de órbitas y, y concretamente de la teoría de órbitas keplerianas. En realidad, todo sistema, no solamente el GPS, como menciona en la presentación, sino en realidad cualquier sistema GNSS se apoya en una idea esencial, ¿no? Que es que necesitamos conocer exactamente la posición de los satélites como puntos de coordenadas conocidas. Y a partir de ahí, dotar de un sistema de referencia, es decir, de una georreferenciación, para el receptor en un contexto de un marco de referencia, que es algo de lo que ya hemos hablado en clases anteriores. ¿Eso qué exige? Pues primeramente definir las órbitas, caracterizarlas, tenerlas bien estudiadas, bien caracterizadas, para saber o conocer, digamos, cualquier cambio que pueda producirse, ¿no? Dentro de ese marco de referencia. Y es decir, dicho de otra manera, el conocimiento de las efemérides, que es la posición exacta. Si recuerdan del uso de la aplicación de Mobile Topographer en su versión Pro, tenían la disponibilidad o la posibilidad de, de poder conocer las efemérides de todos los satélites que proporcionaban señal en el momento en que encendían y ponían en funcionamiento la aplicación. Ese sería un ejemplo directo que, que pueden observar de lo que serían las efemérides. Entonces, las coordenadas obtenidas de cualquier satélite, a partir de efemérides, perdón, transmitidas, son realmente coordenadas cartesianas, geocéntricas, en el sistema WGS84, como ya les he comentado varias veces. Son coordenadas ECEF, es decir, son coordenadas, ya saben que ECEF es el acrónimo de Earth Centered, Earth Fixed, que son las coordenadas que usan los satélites y que se caracterizan fundamentalmente por tomar en cuenta tres variables principales a las que se suma una cuarta, que son los parámetros X, Y y Z, y el tiempo como un parámetro adicional. Entonces, bueno, esa determinación de las coordenadas permite caracterizar el satélite en movimiento para estudiar sus órbitas y analizar posibles perturbaciones como las tormentas solares o las cargas ionosféricas de las cuales ya hemos hablado en clase. Eh, las leyes de Kepler, como digo, se sustentan en el diseño de los planos orbitales, que ya saben que es como si agarrasen la Tierra y la partieran en dos. Ese sería básicamente el plano orbital en el que se basan básicamente todas las plataformas satelitales. Pero además de eso, toman en cuenta todas las leyes de atracción gravitatoria, lógicamente. Es decir, sin tomar en cuenta la gravitación, no podrían orbitar correctamente los satélites que se ponen en funcionamiento, que se ponen en órbita. Entonces, básicamente los centros de control lo que hacen es vigilar que el plano orbital de un satélite esté correctamente posicionado y eventualmente recolocarlo si se desvía de esa órbita predefinida, ¿no? Por supuesto, es un personal técnico que trabaja 365 días al año, ¿no? 24 horas al día, porque, bueno, no queda de otra, no hay posibilidades de, digamos, de abandonar la observación o el control porque se puede perder una misión, ¿no? Y se puede perder porque hay factores externos, como el magnetismo terrestre, mm, que en este caso el magnetismo terrestre más bien es un factor de protección frente a las constelaciones de satélites que se han puesto en órbita hasta ahora, porque protege hasta un cierto punto, sobre todo con órbitas bajas, eh, porque alarga la vida útil
en el caso de, bueno, tormentas solares, cargas ionosféricas de otros planetas que pueden alterar eventualmente ese plano orbital. Y oficinas de monitoreo como la del CNES en Francia, por ejemplo, se encargan de esto y paralelamente también del monitoreo de la basura espacial. Bueno, entonces, bueno, la primera ley de Kepler es que los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de esos focos de la elipse. Su aplicación en redes de- de navegación global en GNSS es que determina la forma de la elipse y la Tierra ocupa uno de sus focos. Es decir, básicamente, si sustituimos en la imagen que están observando el Sol por la Tierra y los planetas por satélites, básicamente eso definiría la primera ley de Kepler aplicada a la Tierra y eventualmente exportada al diseño de constelaciones satelitales basadas en esta ley, ¿no? Eh, Desde el punto de vista geométrico, claro, pues todo esto viene definido por el semieje mayor y la excentricidad que ya hemos calculado cuando veíamos la geometría de un elipsoide. Y básicamente el GPS describe, pues eso, órbitas cuasi circulares de una pequeña excentricidad, ¿no? Bueno, la segunda ley de Kepler lo que nos dice es que los planetas, a lo largo de su recorrido por la elipse, barren áreas iguales en tiempos iguales también. Y esta ley determina el vector posición del satélite. Entonces, las órbitas elípticas se mueven rápidamente en el perigeo y lento en el apogeo. Eh, es decir, aquí si sustituimos afelio y perihelio por perigeo y apogeo, básicamente sería lo mismo. Es decir, y sustituyendo también por la Tierra, el Sol por la Tierra, ¿no? Y su órbita pues, por la de los satélites, que en este caso, es decir, hacemos ahí un ejercicio de abstracción y sencillamente sustituimos eso para eh, imaginarnos un poco esos satélites orbitando en torno a la Tierra. Bueno, el perigeo es el punto más cercano a la Tierra del satélite y el apogeo es el más alejado del satélite en este caso, ¿no? Bueno, la tercera ley de Kepler que define la puesta en órbita de constelaciones, eh, bueno, nos dice que los cuadrados de los periodos de revolución son proporcionales a los cubos de las distancias medias de los planetas al Sol. Y que ello tiene como consecuencia que la velocidad del satélite en general disminuye con la altura o con la distancia, ¿ok? Con respecto al Sol. Eh, bueno, mm, esto digamos que hay que insistir en ello porque esa es la razón por la que los centros de control de vigilancia están constantemente monitorizando que los satélites no se salgan, no se desvíen, no sufran variaciones de su plano orbital para el que fueron diseñados y tratar de evitarlo corrigiéndolo en su caso, ¿no? Para lo cual se dispone del almanaque, las efemérides, es decir, la posición del satélite en tiempo real, es importante esto, y también del plano orbital en tiempo real, que esa información sea transmitida por técnicas de telemetría u ondas de radio a la estación receptora en su caso, ¿no? Eh, bueno, a esto hay que sumar, ¿no? A la cuestión orbital hay que sumar la cuestión gravitacional, ¿no? Y es que los efectos, ¿no?, que sufren por las órbitas, por perturbaciones gravitacionales, cambios de presión, irregularidades en el campo gravitatorio, todos estos elementos desvían a los satélites de sus órbitas teóricas para las que fueron diseñadas originariamente, ¿no? Bueno, y la ley gravitacional universal es un poco a lo que nos lleva. Si pasamos de cuestiones
de trayectoria orbital nos lleva a la cuestión gravitacional que afecta a lo orbital, pues tenemos que caracterizar o entender exactamente a qué nos referimos con leyes gravitacionales, ¿no? Ya saben que esto fue definido caracterizado y, por así decir, aplicado desde una perspectiva racional matemática por Newton. La ley de gravitación universal nos indica que un objeto material del universo atrae a otro objeto material con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, si consideramos la Tierra como una masa cuyo centro de masas, valga la redundancia, es ese centro imaginario geométrico, ese centro de masas, hay que considerar que, digamos, desde el punto de vista de la ley de gravitación universal, no se toma en cuenta la atmósfera, ¿ok? Solamente la fuerza gravitatoria definida por las masas. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Que tenemos una constante gravitacional universal, una masa terrestre, representada bueno, por m mayúscula, por una m minúscula que sería, digamos, la masa de un satélite o de otro objeto, ¿no? Y luego un vector unitario que en realidad no necesariamente lo utilizamos porque define la direccionalidad de la atracción. Pero bueno, digamos, si queremos verlo esto en un ejemplo concreto, aquí tendríamos la ecuación o la fórmula que hemos visto anteriormente con la constante gravitacional, la masa de la Tierra, la masa de un satélite. La Luna puede ser, por ejemplo, o puede ser otro satélite con una masa X, por ejemplo, pues podría ser la Estación Espacial Internacional, es decir, un objeto que por el hecho de ser objeto y tener masa ya entra dentro del juego de la atracción gravitacional con respecto a la Tierra. Eh, y por último, tendríamos la distancia, ¿no? El d cuadrado que nos aparece, digamos, aquí en metros o en kilómetros, dependiendo de cómo queramos verlo. Entonces, básicamente, sustituyendo los valores, tenemos, por ejemplo, en este caso, 1,99 por 10 a la 20 newtons de atracción, que es una fuerza de atracción muy importante, muy potente. Si esto mismo lo aplicamos a dos masas para que vean que aunque es una atracción imperceptible, es cuantificable. Es decir, si en lugar de la Tierra y un satélite ponemos a una persona con un peso con respecto a otra, podemos aplicar exactamente igual esta fórmula de la gravitación universal y tendríamos ahí 1,5 por 10 a la menos 7 newtons. ¿Ok? Es decir, se puede aplicar a cualquier objeto, dos objetos, por el hecho de encontrarnos en una habitación, dos objetos, eh, por presentar una masa, ya existe una atracción entre esos dos objetos, aunque lo que obviamente prioriza, porque digamos es multidimensional y multidireccional, es decir, pesa mucho más la atracción de la Tierra hacia nuestro cuerpo que la que nosotros podemos ejercer con otro objeto que tenemos cerca, obviamente, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso lo relevante respecto a la gravitación, las leyes de gravitación universal y los parámetros que, volviendo un poco a la cuestión de las órbitas, ¿no? Que determinan la posición de un satélite, según Kepler, se determina por varios parámetros. El tamaño de la órbita, el semieje mayor o por su raíz, la excentricidad, en este caso sería de la constelación GNSS o GPS, como aparece en la presentación,
Con respecto al plano orbital, bueno, el semieje mayor se define tal y como viene aquí en esta gráfica, igual que la excentricidad. Ya ven que no se diferencia, digamos, lo que es la definición de las características orbitales con respecto a la geometría de un elipsoide que habíamos visto anteriormente. Es decir, toda la cuestión esta de la geometría de un elipsoide que calculamos sirve no solo para una cuestión de datum y de coordenadas, sino también para caracterizar las órbitas de los satélites. Entonces ahí el plano orbital, por ejemplo, tenemos la extensión del nodo y la inclinación, la orientación de la órbita en el plano, el argumento del perigeo, ahora explicaremos, veremos qué es todo eso, y el tiempo de paso. Entonces, los parámetros que determinan la posición de este satélite, según Kepler, serían, bueno, la base es el plano orbital, que ya hemos explicado lo que es. El plano orbital vendría determinado como plano que corta o segmenta el- la Tierra, por ejemplo, en dos partes iguales, por un ángulo de ascensión del nodo y por la inclinación de la órbita con respecto a otro, digamos, a otro satélite. Entonces, el nodo ascendente se define como el punto que el satélite, en el que el satélite cruza por el plano ecuatorial en dirección sur-norte. Y el nodo descendente al punto que cruza en dirección norte-sur. Es decir, son los opuestos. Y la línea que une ambos nodos opuestos, pasando por el centro de la Tierra, es lo que denominamos línea de nodos, ¿no? Entonces tenemos una inclinación que aparece en el gráfico como I, indica qué tanto está inclinada la órbita con respecto a un plano ecuatorial. En el caso, por ejemplo, de la constelación Navstar es de 55 grados aproximadamente con respecto a cero, que sería el ecuador. Tenemos un nodo ascendente o una ascensión recta que mide lo que se denomina normalmente como torcida de la órbita, que es el ángulo que se forma por la dirección Aries y el eje de nodo respecto al nodo ascendente. Esta cuestión de la dirección Aries se refiere sobre todo a, digamos, aquí se utiliza todo lo relacionado con marcos de referencia basados en ubicaciones de objetos del espacio profundo. Es decir, es básicamente, por ejemplo, todo lo que se mide con interferometría de muy larga base, con radiotelescopios, ¿no? Y luego tendríamos la orientación de la órbita que queda descrita por la localización del perigeo con respecto al nodo ascendente. Entonces, el ángulo que se forma ahí es lo que se conoce como ángulo, perdón, como argumento del perigeo y que es positivo o directamente proporcional al sentido del movimiento del satélite, ¿ok? Como se puede observar en la figura. Bueno, y con esto terminamos este pequeño módulo y continuamos con eh, los sistemas de navegación GNSS.